tocó hablar sobre el Banco de México. En esta ocasión voy a estar abordando un poco sobre qué es el Banco de México, así como sus funciones, la importancia que tiene en el ahorro para nuestro país. Vamos a hablar también un poco sobre que el Banco de México tiene que preservar también la estabilidad de la moneda nacional. Y también vamos a estar hablando un poco de la Casa de Moneda y la onza y su importancia que tiene en nuestro país. Nosotros tenemos que el Banco de México es una institución de gran importancia dentro del sistema financiero y se podría decir que se ha definido como un organismo autónomo que, entre sus funciones más importantes, se encarga de suministrar las reservas de moneda nacional para que funcione la economía. Además se encarga de salvaguardar la moneda nacional, o sea el peso mexicano, de acuerdo con la ley del Banco de México. Es la persona de derecho público con carácter autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración se regirá por las disposiciones de esta ley reglamentaria de los párrafos sexto, séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que se encarga de establecer la autonomía del Banco de México. Podemos decir también que en el Banco de México tiene ciertas funciones primordiales y entre ellas podemos mencionar algunas de acuerdo al artículo tercero de esta misma ley. Y entre ellas encontramos que el banco desempeñará las siguientes funciones: como regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos. 2. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia. 3. Prestar servicios de tesorería al gobierno federal y actuar como agente financiero del mismo. 4. Fungir como asesor financiero del gobierno federal en materia económica y particularmente financiera. 5. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera que agrupen a bancos centrales. Y 6. Operar con los organismos a que se refiere el artículo quinto anterior, con los bancos centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. También es importante la prelación de la política monetaria respecto a las demás políticas económicas. Entre ellas podemos encontrar que, de acuerdo en el sitio del Banco de México, la prelación de la política monetaria respecto a las demás políticas económicas que tiene, se podría decir que tiene una finalidad con las expectativas inflacionarias con un objetivo macroeconómico, es decir, preservar la moneda y evitar de alguna manera el alza de los precios a gran escala, pero también preservando la estabilidad económica aún a pequeña escala, como lo veremos más adelante con una propuesta que lanza el diputado Gerardo Fernández Noroña. También encontramos que se enuncia a continuación: la política monetaria es el conjunto de acciones que el Banco de México lleva a cabo para influir sobre la tasa de interés y las expectativas inflacionarias del público, a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable. También podemos recalcar en esto que, de acuerdo también al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que quedan estrictamente prohibidos los monopolios. Entonces es también una de las grandes cosas que maneja este artículo. Y podemos encontrar también que el Banco de México contribuye a establecer condiciones propias para el crecimiento económico sostenido y por lo tanto para la creación de empleos permanentes. Y por último, respecto al Banco de México, también podemos encontrar que la autonomía del Banco de México frente al gobierno fue otorgada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien en la entonces ley del Banco de México, que entró en vigor el 1 de abril de 1994, le concedió autonomía en el ejercicio de sus funciones y administración. Y podemos encontrar que la autonomía del Banco de México tiene como finalidad evitar que existan políticas discrecionalmente expansivas que puedan traer como consecuencia cualquier tipo de inflación. Y así pues, la economía del Banco de México está jurídica y tácticamente sólida ante cualquier otra institución de carácter bancario. Hay que recordar que esta medida de dar autonomía al Banco de México frente al gobierno fue consecuencia de desafortunados episodios en la economía nacional, particularmente en los sexenios de Luis Echeverría y José López de Portillo, en los que el exceso de intervención por parte del Ejecutivo trajo como consecuencia una inflación que culminó en la nacionalización de la banca en 1982. Más adelante Miguel de la Madrid volvió a privatizarla. Y podemos encontrar que el Banco de México es autónomo desde esos entonces. Y podemos decir también respecto a
a que el Banco de México es muy importante para poder ayudar al ahorro y la estabilidad, aunque no lo consigue del todo. Y para ello también podemos abordar que la onza de plata ha sido de gran importancia en nuestro país, ya que desde que prácticamente inició su venta, pese a no ser una moneda de curso legal, ha sido un excelente medio de ahorro y se ha llegado a producir en distintos países, pero en especial México en 2019 y 2020 fue de los primeros exportadores de onzas Libertad de plata y ha distribuido a países como Estados Unidos, Canadá y también algunos otros países que se encuentran en Europa. Prácticamente la onza Libertad se cree que va a poder preservar la estabilidad y la importancia que tiene